vivir una vida victoriosa. La Biblia habla de eso, de cómo vivir en victoria. Es más, dice que los cristianos, los hijos de Dios, Dios, nos va llevando de gloria en gloria y nos va llevando de victoria en victoria. Que Dios nos lleva a crecer en la fe, a crecer en la experiencia personal con Él, a crecer en el conocimiento de Él, a crecer en el amor y digamos en la experiencia de conocer personalmente al Padre, conocer personalmente al Hijo, conocer personalmente al Espíritu Santo. Y esta vida es una vida de altibajos, evidentemente, como la vida de cualquiera, con problemas, con situaciones difíciles, con tragedias que también se pueden presentar en la vida de los cristianos, con enfermedades, inclusive con ataques de nuestro archienemigo, Satanás. Pero el Señor ha dicho que Él va a estar ahí siempre, en cada circunstancia, en cada situación, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a guardar. En el mundo, dijo Él, ustedes van a tener aflicción, pero no se asusten, no se llenen de angustia, no se llenen de ansiedad. Confíen, llénense de confianza. Yo ya he vencido al mundo. Lo interesante, lo emocionante, ¿cierto?, es que Cristo, como les decía, está vivo y está en nosotros y con nosotros cuando lo hemos aceptado, obviamente, por medio de la fe, cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento espiritual del que habla la palabra de Dios. Y entonces la idea es que vamos a enfrentar las dificultades de la vida, vamos a enfrentar las diferentes circunstancias, pero no vamos a estar solos. Jamás vamos a estar solos. Cristo siempre va a estar ahí para fortalecernos, para ayudarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para darnos dirección. Él va a estar siempre presente. Y entonces es más fácil, digámoslo así, la vida del creyente que está lleno del Espíritu Santo, que aquel que vive sin Cristo en este mundo y que tiene que enfrentar todo simplemente solo, en su propia fuerza, en su propia, digamos, capacidad. Así que los cristianos tenemos una tremenda ventaja, y es que Cristo está en nuestras vidas. Sin embargo, los cristianos también experimentamos muchas dificultades en todas las áreas de la vida. Ya hablamos el sábado atrás, 15 días, ya hablamos de la dimensión espiritual, las necesidades que tenemos en la dimensión espiritual. Estamos hablando de que podemos vivir una vida de victoria cuando conocemos y experimentamos la terapia espiritual. Es decir, el hecho de que Dios trata nuestras vidas, Dios nos trata personalmente, nos conoce personalmente, nos diseñó, nos creó y también nos trata. De cómo Dios va tratando nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y la presencia de Cristo en nuestras vidas, y las va transformando en lo que Dios ha diseñado en su mente que nosotros seamos. Y este tratamiento de Dios lo podemos llamar teoterapia, el tratamiento de Dios al hombre en sus tres dimensiones. Hemos dicho que Dios nos creó en tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Y ya vimos las diferentes funciones de cada una de esas dimensiones, etc. Y vimos cómo, digamos, en el área del espíritu es donde está el problema del ser humano. Porque el pecado produjo muerte espiritual, es decir, separación de Dios, ausencia de la presencia de Dios en la vida del ser humano. El ser humano está perdido, lo dice en la teología, se le llama así, la perdición o la caída del hombre. Es el hecho de que el ser humano está separado de Dios, y al estar separado de Dios es como un barco que no lleva brújula, que no sabe realmente hacia dónde se dirige. Eso significa que está perdido, está desubicado, ha perdido su identidad en Dios, ha perdido su comunión con Dios, ha perdido, digamos, el hecho de que su vida debe estar basada y centrada en Dios mismo realmente. El cristiano es una persona que por la fe ha regresado, digamos, a ese punto inicial de restablecer su comunión con Dios, pero tiene que aprender a cultivar esa comunión con Dios para que su vida vaya siendo lo que Dios quiere que sea, para poder madurar espiritualmente, para poder crecer espiritualmente y para poder experimentar esa vida de sentido, de victoria, de poder, de gozo, de proyección. Amén. Que Dios quiere, la vida abundante que Cristo dijo que venía a darnos. Pero tiene que el cristiano ser consciente que tiene que aprender todos los días a confiar en Dios, a confiar en Jesús, a confiar en Dios que está dentro de él, y a descargar sobre el Señor precisamente sus dificultades,
Hay necesidades en el área espiritual que las vimos, la necesidad de, digamos, la salvación, que es evidentemente la primera. El hombre necesita ser salvado porque está perdido, porque está sin Dios, necesita que su espíritu sea revivido por el poder de Dios. El hombre necesita adquirir certeza, adquirir seguridad, adquirir aceptación, es decir, experimentar la aceptación y el amor de Dios. Y el hombre necesita aprender a rendir su vida a Dios, entregarse realmente al Señor, para que Él comience a dirigir su vida. Porque el Señor viene a nuestras vidas, entra en nuestras vidas, pero Él no nos va, digamos, a atropellar, ¿está claro? Él no va simplemente a tomarnos como unos títeres o como unas marionetas, porque Dios no creó marionetas. Dios creó hombres y mujeres con inteligencia y con capacidad de decidir. Por eso nos dio un alma. El alma es lo que me permite pensar, el alma es lo que me permite sentir, el alma es lo que me permite decidir. Entonces Dios creó seres con autonomía, digamos, con libre albedrío. Así que aunque Él entra en nuestras vidas, Él no va a empezar a operar en nuestras vidas o a hacer cambios en nuestras vidas o a hacer cosas que nosotros no permitamos. Por eso tenemos que rendirnos, es decir, cederle al Señor inteligentemente, conscientemente, voluntariamente, aprender a cederle a Cristo el control de nuestras vidas, para que Él pueda entonces moldearnos a la imagen de Él mismo, para que Dios pueda hacer de nosotros la persona que Él quiere que nosotros seamos. Así que esto requiere fe permanente, requiere constante, digamos, obediencia también a Dios y digamos, requiere también una permanente entrega al Señor, si queremos ver resultados realmente en nuestra vida. Hoy vamos a ver cómo opera la terapia espiritual, la segunda parte, la parte B. Y vamos a ver cómo opera esta terapia en el área psicológica, en la dimensión psicológica, es decir, el alma. La palabra alma que aparece en la Biblia viene de una palabra griega que es psique. Y psique, de ahí viene la palabra psicólogo, psicología, psiquiatría, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las emociones, la mente, la voluntad del ser humano. Así que hoy vamos a ver esta dimensión psicológica, las necesidades que hay precisamente en esta dimensión. Y esto es real para los cristianos y es real también para los no cristianos. Es decir, un cristiano puede sufrir de depresión igual que un no cristiano, ¿está claro? Un cristiano puede caer en esquizofrenia igual que un no cristiano. Un cristiano puede estar atormentado por la culpa igual que un no cristiano. Un cristiano puede caer en depresión igual que un no cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano también tiene alma, como cualquier persona. Tenemos una psiquis, tenemos una dimensión psicológica. Y es importante que veamos entonces hoy cuáles son las necesidades básicas, es decir, algunos trastornos que pueden ocurrir en la vida psicológica de cualquier persona. Pero estamos hablando ahora de los creyentes. Lo primero que encontramos en el alma es inferioridad, el famoso complejo de inferioridad. ¿Han oído? ¿Cierto? O el sentimiento de inferioridad. A veces no solamente hemos oído, sino que también lo hemos padecido, lo hemos experimentado. ¿Sí? Yo recuerdo, antes de ser cristiano, yo viví mucho esa experiencia de sentirme inferior, de estar muy inseguro de mí mismo, de sentirme muy inadecuado, ¿cierto? Y ahora les cuento un poquito más. Me acuerdo de cuando niño sobre todo, yo tenía una actitud en la casa. Nosotros somos 7 hermanos, 5 hombres y 2 mujeres. Y yo soy el cuarto, el de la mitad. Y por alguna razón yo recuerdo haberme desde niño haber tenido una sensación de que no encajaba en alguna forma aún dentro de la familia y haberme sentido como que yo no tenía derecho a muchas cosas en mi casa, en mi propia casa. Me acuerdo que muchas veces, y pasaba pues lo siguiente, por ejemplo, mi mamá decía, ¿no? Ay, Jairo, que es el hermano al que yo le sigo, 2 años después de él, por decir, Jairo y Freddy necesitan camisa, ¿sí? Camisa nueva. Vamos a tener que comprarles la camisa y toda la cosa, pero entonces algo pasaba y entonces resulta mi mamá, ay, mijo, mire, le pude comprar la camisa a su hermano, pero la suya, pues, es que no me alcanzó para la suya, ¿está claro? Entonces, usted espere un poquito más, Yo era siempre así, mamá, no hay problema, ¿no? Yo espero. Y a veces no llegaba la camisa, sencillamente. O a veces llegaba la vieja de mi hermano. Sí, me tenía que poner la de mi hermano, pero ya usada. No llegaba la nueva para mí. Y yo tenía un sentimiento
digamos, no solo de tristeza a veces por eso, sino que algo en mi mente me decía, es que tú no te mereces una camisa nueva. ¿Está claro? Tenía una imagen pobre de mí mismo, un sentimiento de inferioridad. Cuando ya me hice cristiano y comencé a conocer a Cristo realmente, y a conocer su palabra, y a beber de la palabra de Dios, y a entender que Dios me amaba, y a entender que yo era importante para Dios, y a entender que Dios me había aceptado. Me acuerdo que una tarde estaba en una sesión de sanidad interior, estábamos orando por sanidad interior, y mientras yo oraba, el Señor en una visión me llevó a mi niñez, y me mostró esa situación, ¿sí? De cómo me sentía yo en mi familia, de cómo me sentía yo como niño, que me sentía que no encajaba, y que muchas veces, digamos, yo me negaba. Inclusive a veces me decían, por decir algo, hijo, ahora sí le voy a comprar el balón ese. No, mamá, no me compre el balón, que es que, pues, ¿para qué va a gastar en mí? ¿Está claro? ¿Para qué va a gastar un balón en mí? No, esa plata. Y lo que más me daba piedra es que decía, bueno, listo. Sí, entonces en el fondo me quedaba triste, está claro, porque no me van a comprar el balón. Pero yo mismo había dicho, no, es que no, ¿sí? O sea, tenía problemas para recibir. ¿Han visto gente así? Sí. ¿Qué cuesta recibir? Personas que, no, qué pena, qué vergüenza. ¿Saben qué es eso? Una mente pobre. Cuando uno tiene una mente pobre, uno es malo para recibir. Cuando uno tiene una mente abundante, uno recibe. Sencillamente le van dando gracias, Dios lo bendiga, yo recibo, ¿está claro? Porque ha renovado su mente. La mente pobre es, no, yo no soy digno, ¿está claro? Lo que hay en el fondo es el mensaje, no, yo no soy digno, ¿qué me eres? Qué artera cuando uno se encuentra una persona así, ¿cierto? Mire, ¿quiere agüita? No. ¿Juguito? No. Entonces lo hay gaseosa, Coca-Cola, no. Compré pan de bonito caliente allá para ofrecer, no, gracias. Ayer almorcé, ¿qué me importa que almorzó ayer? Yo estoy ofreciendo hoy. Es eso, son complejos de inferioridad, son gente que se siente inadecuada, y todos en alguna manera a veces, digamos, experimentamos ese tipo de desórdenes emocionales o mentales. ¿Y saben qué me mostró el Señor? Eso, que yo realmente me sentía, digamos, no digno, digamos así, de recibir regalos o cosas, y Dios sanó mi corazón. Ahora yo le pregunté a mi mamá, precisamente, porque el Espíritu Santo me dijo, habla con tu madre acerca de esto. Y yo hablé con ella, yo tenía en ese tiempo ya como unos 23 años, y hablé con mi madre y le dije, mamá, cuéntame de mi niñez, cuéntame de la situación. Entonces mi mamá me dijo, ay, mijito, me acuerdo, ¿no? Ay, papito, usted se nos vino en la peor momento económico de nuestras vidas, ¿sí? Usted llegó cuando estábamos, mejor dicho, su papá sin trabajo, buscando trabajo por toda parte, no le daban trabajo porque era liberal. ¿Se acuerdan? El problema de los conservadores, el liberal. Era liberal y entonces no le daban trabajo en ninguna parte. Y mi mamá pues le daba pedal a una máquina para tratar de medio sostener la familia. Entonces fueron tiempos muy difíciles. ¿Entiendes eso? Cuando yo llegué, desde niño comencé a percibir, ¿entienden eso? Que la situación económica en mi casa no era buena. Y empecé a tener un sentimiento de llegué en mal momento, llegué a estorbar, ¿sí? Ya hay, digamos, 3 bocas y yo soy la cuarta que llegué en el peor momento económico de la familia. Entonces se desarrolló en mí esa actitud de no, a mí no me den, yo no quiero causar gastos, ¿está claro? Yo no quiero causar problemas, yo no quiero causar, digamos, problemas económicos. Todo eso me mostró el Señor y me sanó completamente. Ahora soy libre de ese sentimiento de inferioridad, de inadecuación, de que no, yo no soy digno, pobrecito, que no puedo recibir. No, ya soy otra persona. El Señor sanó todos esos sentimientos, digamos, porque son emociones, ¿está claro? La persona con complejo de inferioridad, en la teoría ella sabe que es igual a la demás, ¿está claro? Pero se siente inferior, es un problema de emociones, se siente así. Y las personas con complejo de inferioridad a veces tienen muchos problemas en las relaciones humanas, porque se ofenden muy fácilmente, son muy susceptibles. Cualquier cosita, uy, ya me está rechazando, ¿está claro? Ya me está por debajeando, ya me está haciendo sentir inferior. Y eso en el matrimonio es peleas todo el tiempo, cuando uno de los dos tiene un complejo de inferioridad, porque se arman peleas por cualquier cosa, porque esa persona, digamos, es muy inmadura en sus emociones, por ese complejo. Ahora, está también la inseguridad, ¿cierto? La inseguridad es otro de los, digamos, de los desórdenes que se encuentran en el área del alma.
La persona insegura se parece mucho también a la que tiene complejo de inferioridad. Es una persona que está insegura acerca de ella misma, sobre todo duda mucho de ella misma, de sus propias capacidades, de sus propias, digamos, adecuación, digámoslo así. Y en el trabajo, por ejemplo, es una persona que le dan un trabajo y le dan mil vueltas antes de comenzar, ¿está claro? Por la inseguridad que tiene. Lo chistoso es que a veces cuando ya asume y lo hace, de pronto lo hace mejor que cualquiera, lo hace de una manera excelente, pero antes, primero dio mil vueltas por la inseguridad interna que tiene. La inseguridad, por ejemplo, está en el fondo de los celos. Una persona insegura por lo general es celosa y tiende a ser posesiva en el matrimonio, en el área, digamos, de la relación de pareja. Y son esos hombres inseguros que celan a la mujer hasta con la sombra, ¿cierto? Y que cuando realmente el problema es muy fuerte, estas personas llegan a empezar a golpear a su pareja por esa inseguridad, por los celos, y hasta llegan a matarla. ¿Cuántas historias hemos oído en Colombia, cierto? De hombres que matan a las mujeres, el maltrato contra la mujer intrafamiliar que hay. En el fondo son hombres inseguros. Los celos son, digamos, la inseguridad es raíz de los celos, ¿sí? Y estas personas obviamente experimentan pues emociones muy difíciles en su área psicológica. Otro de los trastornos en el área del alma se parece mucho, es la inadecuación. Estas tres, inferioridad, inseguridad e inadecuación, van de la mano, son muy parecidas. La inadecuación es básicamente la persona que también, digamos, no cree en ella misma, no cree que tiene lo que se necesita, ¿está claro? No cree que tiene la madera que se necesita. Entonces va a pedir un trabajo y va insegurísima porque ella piensa, no, seguro que me van a rechazar, ¿cierto? Porque yo no soy la persona adecuada, yo no soy la persona que tiene, digamos, lo que se necesita. Y se da a veces en ciertos campos. Por ejemplo, se da en el campo personal o se da también en el campo laboral, en las situaciones. Hay personas que pueden ser, por ejemplo, sentirse adecuada, digamos, en su familia, ¿sí? En la familia se siente bien, cuando está en su casa y todo eso se siente súper bien y toda la cosa, pero cuando va al área del trabajo se siente terrible, se siente inadecuado, entonces sufren mucho en el trabajo, inclusive sufren hasta bullying, porque los demás detectan esa inadecuación, esa inseguridad, y usted sabe cómo es la gente, ¿no? O el jefe que se la monta, o el compañero que se la monta, o en el colegio el niño que es inseguro, inadecuado, ¡pah!, se la montan los demás inmediatamente, por eso mismo, por su actitud. Una persona puede sentirse al contrario, bien en el trabajo, adecuado en el trabajo, y en la casa sentirse un cero a la izquierda, ¿está claro? O sea que la inadecuación puede ser en ciertas áreas también, no en el total de la vida. Una persona, por ejemplo, que se siente adecuada en el trabajo y se siente reconocida y toda la cosa y se siente segura en su trabajo, pues tiende a hacer del trabajo lo que más le gusta, lo que más hace. Entonces son esas personas que se quedan en el trabajo y horas extras, y el jefe lo llama el domingo y son felices y irse a trabajar, y la familia, bueno, ¿y este qué? No, sino trabajar y nunca comparte nada, porque en la casa no se siente adecuado, no se siente bien con la mujer y con los hijos, entonces se refugia en el trabajo. No es tanto porque le encante el trabajo, sino porque no se siente adecuado en su casa, por ejemplo. Otro de los trastornos en el área del alma, y este es muy común y es muy destructivo, es la culpa. La culpa es una de las cosas que he visto como pastor que más daña a los cristianos, es decir, que más los afecta en su vida emocional, en su mente, en sus emociones, en su alma. La culpa. La culpa manda a la gente a la clínica, la culpa manda a la gente a los sanatorios, la culpa manda a la gente a los manicomios y los manda a la tumba también. Muchos se suicidan simplemente porque se sienten culpables, no han podido manejar el sentimiento de culpa que tienen. Ahora, la culpa se presenta en dos aspectos: culpa real o culpa imaginaria. ¿Qué es la culpa real? La culpa real es lo que yo siento cuando yo he cometido un pecado. Eso es culpa real. Por ejemplo, si yo mato a una persona, ¿claro? Yo la mato y luego digo, no sé por qué no me siento bien, yo no sé, yo me siento como culpable. ¿Por qué será? Pues porque maté a una persona, ¿cierto? Tendría que ser ya un asesino, esos en serie, o esos psicópatas que no sienten nada, pero una persona normal como usted o como yo, por ejemplo, en un accidente, ¿cierto? Podemos matar a alguien en un accidente automovilístico y uno se va a sentir culpable y se va a sentir triste, realmente porque uno mató a una persona.
Y no ha sido intencional, pero igual uno siente la culpa porque maté. La culpa real es básicamente, digamos, el resultado del pecado. Ahora, ¿cómo se maneja entonces la culpa real? Pues como se maneja el pecado. ¿Qué dice la Biblia cuando yo he pecado? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que confesarlo. Eso es lo que dice la Biblia que hay que hacer. ¿Está claro? Cuando yo he cometido un pecado, lo que tengo que hacer es confesarlo. Pero obviamente para confesarlo, primero tengo que ¿qué? Reconocerlo. Reconocer que he cometido un pecado. Reconocer que he ofendido a Dios con mis hechos, mis palabras, mis pensamientos, lo que sea. Tengo que reconocerlo. Y tengo que ir a Dios y confesarlo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Créanme una cosa, lo único en este mundo, en el mundo espiritual, en el mundo físico, lo único que realmente limpia el pecado, que borra el pecado, que desaparece el pecado, que anula el pecado, que quita el pecado, es la sangre de Jesucristo. Lo único. Usted puede irse al psicólogo a que le quite un pecado y no lo va a quitar nunca. Usted se puede ir a un pastor, a un sacerdote que le quite el pecado y no se lo va a quitar nunca. Lo único que quita el pecado es la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo se apropia uno de eso? De la sangre de Jesucristo. Tengo que ir hasta allá, hasta el Gólgota, a recoger un poquito de la sangre y echármela encima, ¿o qué? ¿Qué tengo que hacer? Por fe, tengo que creer que esa sangre que fue derramada en el Calvario, esa sangre me limpia a mí mis pecados, es por fe. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo una mancha en la camisa? Pues la lavo, ¿cierto? Cojo jabón y la lavo. ¿Qué hago cuando en mi vida hay una mancha? Cuando yo soy consciente que he cometido un pecado, tengo que ir al Señor para que Él me limpie con su sangre y yo me apropie esa sangre. Y entonces yo le digo, Señor, yo reconozco que he cometido un pecado. Por ejemplo, grité ahora a mi esposa, la grité y le dije cosas feas, ¿cierto? Y la hice sentir triste y la hice sentir una basura. Y mi pobre esposa está ya dolida, llorando, se siente mal. Señor, hice mal, ¿está claro? Hice muy mal. Herí a la mujer que amo, a la que es mi esposa, a la que ha entregado su vida para estar a mi lado. ¿Cómo es posible que yo la trate como un trapo sucio? Señor, soy un pecador, perdóname por este pecado. Y me apropio ahora, Señor, gracias, porque tu palabra dice, amén, que si yo confieso, ¿qué pasa? Él me perdona y me limpia. ¿Entienden eso? Yo hago mi parte y Él hace la parte de Él, simplemente. Yo solo confío que Él hace la parte de Él. Y créanme, si una cosa he aprendido en la vida cristiana, es que Dios siempre hace su parte. Es más, muchas veces inclusive Él hace su parte a pesar de que nosotros no hacemos la nuestra. ¿Está claro? Dios es fiel y Dios es misericordioso. Entonces, como yo confío en la palabra de Dios y yo confío en Él y yo sé que lo que Él dice es verdad, y Él me ha dicho que cuando yo peque vaya a la presencia de Él, me arrepienta y le confiese mi pecado y Él me limpia y me perdona, yo sé que Él me limpia y me perdona. ¿Está claro? ¿Y entonces qué pasa con la culpa? La culpa se va. No vivo con complejo de culpa. Es también algo que me afectó mucho durante mi adolescencia, el complejo de culpa. Sobre todo cuando empecé a fumar marihuana, a comer hongos alucinógenos, a inhalar cocaína, me sentía muy culpable. Experimentaba la sensación de euforia, ¿cierto? Y de la droga y todo eso, pero en el fondo me sentía con mucha culpa, porque yo sabía que estaba haciendo algo que mis padres no se merecían que yo lo hiciera. Mi padre jamás fumó, jamás lo vi borracho, nunca en la vida lo vi borracho. Mi madre jamás fumó, nunca en la vida la vi borracha. Y yo, su hijo, a los 17 años, comencé a fumar marihuana. Entonces, ¿qué pasó? Me fue invadiendo un sentimiento de culpa, de vergüenza con ellos. Porque ¿cómo era posible que ellos me habían dado buenos valores, buenos principios, y yo hacía esto? Y cuando ya quise, digamos, dejar la droga, ya la droga me tenía agarrado del pescuezo y de todo, y ya no pude. Entonces vino un conflicto, llegué a tener paranoia. Ahora les cuento, paranoia afecta la mente y las emociones terriblemente.
La culpa me invadió durante muchos años y me hizo muchísimo daño, muchísimo. Solo Jesús sanó mi corazón y solo Jesús también me liberó de la culpa. Bendito sea Jesús. Amén. Yo soy una persona que, la verdad les digo sinceramente, me acuesto y duermo tranquilo, no tengo ninguna culpa en mi mente ni en mi corazón. Y cuando fallo, porque fallo y cometo pecados, simplemente voy directamente al médico de mi alma. Hablo con él, me entrego a él, me presento a él y él me sana, él me perdona. ¿Está claro? Ahora, en el ejemplo que les digo que traté mal a mi esposa, debo confesarle a Dios, pero también luego tengo que ir a donde mi esposa y decirle: mi amor, perdóname. ¿Claro? Sé que hice mal, sé que te ofendí, no debí haberte dicho lo que te dije, perdóname, yo te amo. Bueno, ¿y qué hace la esposa hermosa? Coge un bate y ¡pum!, le da uno en la cabeza, o con una olla. No, mentiras, lo perdona, sencillamente. La linda esposa le dice a uno: mi amor, te perdono en el nombre de Cristo Jesús. ¿Está claro? Y entonces uno ya vuelve y se abraza y se da piquitos y se vuelve más romántico y todo el asunto y chévere. Y uno sigue caminando en fe, en victoria. Gracias a Jesús, amén. Gracias que Jesús da respuesta a la culpa. Pero miren, también está la culpa imaginaria. Me acuerdo de un joven que atendí hace unos años. Él iba en su carro, iba su mamá, su hermana y él, iban hacia Buenaventura. Y cuando él entró en uno de los túneles, venía un camión sin luces, en contravía, y ¡pum! Su mamá murió instantáneamente. Su hermana quedó muy mal herida y él casi no sufrió sino unos pocos rasguños. Y ese joven vivía con una culpa que no podía con ella. Se volvió amargado, se volvió taciturno, se salió de la universidad. O sea, se le complicó la vida porque él no podía manejar la culpa. Él se sentía culpable. Él decía: yo maté a mi mamá y yo herí gravemente a mi hermana. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso era verdad? ¿Es verdad que él mató a la mamá? ¿Y es verdad que él le causó esas heridas y esa fractura a su hermana? No, no es verdad. Pero ¿entienden cómo funciona la culpa imaginaria? Y se siente igual que la real. O sea, la persona en sus pensamientos y en sus emociones se siente igual de mal como que hubiera realmente hecho algo que realmente no hizo, algo de lo cual en realidad no es culpable, porque él no cogió el carro, ¿cierto?, y lo lanzó directo al camión: voy a matar a mi mamá. No, pero es que así es la culpa imaginaria. Esa culpa imaginaria, como le digo, lleva a personas inclusive al suicidio muchas veces. Y como hay un espíritu maligno que le da pedal a la persona en su mente, es peor. Cuando esa persona dice: yo maté a mi mamá, este espíritu viene y dice: sí, tú la mataste, tú eres un asesino, tú eres una porquería, tú no mereces vivir. Y si es un cristiano, le va a decir: tú no mereces llamarte cristiano. ¿Está claro? Es más, Jesús no está en tu vida y Dios no quiere ni verte, ni te le acerques a Dios, ni siquiera intentes hablar con Él, porque Dios está muy enojado contigo. ¿Es cierto? Es mentira. Pero así funciona la culpa imaginaria. Es un engaño de la mente y de las emociones, y hace tanto daño como la culpa real cuando uno no la confiesa. Otro trastorno que encontramos en el alma, pues son las preocupaciones, las dudas y los temores, ¿cierto? Uno empieza a preocuparse por cualquier cosa, ¿no? ¿Cierto? Por lo que sea, uno empieza a preocuparse, y entonces con las preocupaciones vienen las dudas, y con las dudas vienen ¿qué? Los temores. Y los temores se pueden volver tan gigantes, los temores se pueden volver tan exagerados, que se convierten en obsesiones, pensamientos obsesivos, que ya vamos a ver más adelante. Así que uno tiene que tener mucho cuidado con las preocupaciones. ¿Está claro? ¿Qué dice el Señor Jesucristo en su palabra? No se preocupen, ¿no digo eso? No se afanen, no se preocupen. ¿Qué dice Filipenses? Que lo veremos más adelante también. Por nada se preocupen, por nada se afanen, por nada estéis afanosos. Pero, como no atendemos a la palabra de Dios, como no la apropiamos, como no la hacemos nuestra, ni siquiera la memorizamos para tenerla en cuenta y echar mano de ella cuando la necesitemos, entonces sencillamente hacemos lo que todo el mundo hace: preocuparse. Y nos preocupamos y nos preocupamos y nos preocupamos, y cuando uno está preocupado, uno pierde la dimensión de las cosas. ¿Está claro? Uno ve las cosas mucho más grandes, uno ve los problemas como gigantes, uno ve las dificultades como montañas.
entonces viene la derrota a la vida. No se puede vivir una vida de victoria, lleno de preocupaciones y moliendo solamente preocupaciones. Y vienen las dudas, entonces empiezo a dudar inclusive de Dios. Empiezo a dudar de mí mismo, empiezo a dudar si seré que soy salvo, empiezo a dudar si Dios me perdonó. Es más, voy a Dios y le digo: Señor, yo confieso este pecado. ¿Será que me perdonó? Yo creo que Dios no me perdonó. O empiezan a pensar también: debe ser que yo tengo algún pecado por allá, ¿cierto? Allá en el fondo, que tiene que ser que tengo un pecado terrible, un pecado imperdonable. Dios debe estar enojado conmigo las 24 horas del día. Dios no, seguramente que Dios hasta me odia. Empiezan a dudar del amor de Dios, dudan del perdón de Dios y empiezan a creer que hay un pecado. Y peor si le hablan de maldiciones generacionales, ahí sí que es verdad. Debe ser que mi tatarabuelo tuvo alguna cosa por allá y yo tengo la maldición de Tutankamen, y se enredan con el cuento de las maldiciones generacionales y se vuelven un nudo, ¿cierto? Y el diablo feliz, echándoles ahí, echándoles pedal. Quiero decirte, generaciones, maldiciones generacionales y lo que sea, lo limpia la sangre de Cristo y punto. Amén. Y lo corta para siempre. Aquel que murió en la cruz nos libró de toda maldición. Yo no soy de los que anda buscando en mi pasado, me importa un pepino, sencillamente. No pierdo tiempo en eso. Sencillamente sé que Dios, Cristo en la cruz, cortó toda maldición generacional. Amén. Y punto, ya, y soy libre. Y no tengo que preocuparme de eso, andar rebuscando. Hay gente que hace demasiada retrospección allá en el pasado, buscando el pecado. Debe ser lo que, ¿cierto? Debe ser que esto es lo que a mí me tiene, que tengo una maldición por allá, ¿sí? O debe ser que tengo un pecado terrible. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Todos los pecados son lavados con la sangre del Cordero, todos, desde el más grande hasta el más pequeño e insignificante. Lo que tienes es que creer, lo que necesitas es creer, no buscar cuál es la maldición generacional, o cuál es el pecado escondido, cuál es el pecado imperdonable. Lo que necesitas es creer, confiar en Cristo Jesús. Amén. Bueno, noten una cosa: ¿dónde está el yo en ese dibujo que está ahí? El yo está en el centro, ¿cierto? ¿Y dónde está Cristo? Allá como desplazadito, ¿no? Como por un rincón, ¿cierto? Cristo anda en la casa de este cristiano así. Anda por los rincones Jesucristo, ¿sí? Jesucristo anda así, en la vida de ese cristiano, ¿sí? Y él, sentado ahí en el trono. El rey, aquí se hace lo que yo digo. Y a Jesucristo solamente cuando lo necesita como mandadero. Jesucristo, cuídeme el carro, que lo deje allá afuera en el parqueadero. Vaya, cuide el carro. ¿No? Eso no es la vida cristiana normal. Eso no es lo que diseñó el Señor. ¿Saben cuál es el problema de todas esas situaciones que vimos aquí? ¿Saben cuál es el problema? Que el yo está en el centro y Cristo no está en el centro de la vida de esa persona. Si Cristo estuviera en el centro de la vida de esa persona no sufre de complejo de inferioridad, no es insegura, no se siente inadecuada, no vive llena de culpa y no vive llena de preocupaciones, dudas y temores. Amén. ¿Saben por qué? Porque Cristo no sufre de complejo de inferioridad. ¿O ustedes creen que sí? ¿Es Cristo seguro o inseguro? Uno se acerca a Cristo a pedirle algo y él, ay no, pero es que yo no sé, es que hoy no amanecí bien, hoy no estoy como motivado a bendecir. ¿Así es Cristo? Cristo es sí, es amén. Cristo es poder, Cristo es vida, Cristo es gozo, Cristo es paz, Cristo es esperanza. Él no sufre de complejos, Él no sufre de inadecuaciones, Él no tiene dudas, temores ni nada de eso. ¿Está claro? Entonces, si tú lo dejas que Él tome el control de tu vida y que Él viva a través de ti, Él te libra de todo eso. ¿Entiendes lo que es la terapia? Es por fe, es algo tan sencillo. Es creer, es confiar, es apropiarme que el que está dentro de mí es muy distinto a mí, evidentemente, ¿cierto? Es muy diferente a mí. Y gracias a Dios que es distinto a mí. Si fuera igual a mí, pues, ¿qué esperanza tendría yo? Apoyándome en otro débil como yo, en otro inadecuado como yo. Pero me apoyo
apoyo en Cristo, me apoyo en alguien que es muy poderoso, que es muy grande, que tiene todos los recursos disponibles. Es por la fe. Entonces puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo está en mí. Y Él no es inadecuado, Él no tiene complejo de inferioridad, Él no es inseguro, Él no sufre de culpa, y Él no está lleno de temores y miedos y dudas. Amén. Pero mira, esto continúa, no se queda ahí. Mira lo que pasa. Resulta que cuando uno experimenta estas 5 manifestaciones o síntomas, ¿cierto? Esas 5 manifestaciones o síntomas están dentro de uno, pero a eso se suman las cosas de afuera, la presión de afuera, la presión de la familia, del trabajo, ¿cierto? Hoy en día tenemos que lidiar con la inseguridad, ¿o no? Sí. Hoy en día uno está tranquilo y le dicen, ay, acaba de estallar una bomba en Londres, 28 muertos, 30 heridos. Y uno, ¡ay, qué preocupación! Yo no estaba preocupado, pero ya me empiezo a preocupar por la bomba en Londres. Eso está en la quinta porra, pero yo estoy preocupadísimo. ¿Está claro? Vivimos de las presiones externas todo el tiempo. Las presiones de la familia, las presiones en el trabajo, el miedo a salir a la calle por la inseguridad, la inseguridad de que la economía mundial, ¿cierto? ¿Para dónde va el mundo? Y la plata ya no alcanza. Y cada vez la cosa se pone peor. Y corrupción en todas partes del gobierno. Estamos tranquilos, llegamos cansados de trabajar, prendemos el noticiero. En última hora se robaron toda la educación en Colombia. No hay educación para sus hijos. Se robaron las pensiones, no hay plata para nadie. Le robaron la plata de los maestros, no hay plata. Y uno preocupa, ay, pobrecito los maestros, pobrecito los pensionados. Ay, ¿verdad que yo también soy pensionado? Pobrecito yo. ¿Sí? Y nos preocupamos y nos preocupamos y nos preocupamos. Y presiones de afuera y presiones de adentro. Miren lo que dice el apóstol Pablo, él lo vivió. En 2 Corintios 7:5 Pablo dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos, ¿qué? Atribulados. Y miren cómo lo usa. De fuera, conflictos. De dentro, ¿qué? Temores, de dentro temores. Oiga bien, cuando todas esas síntomas impactan sobre nuestro yo, nos golpean el alma, nos golpean el yo, cuando todos esos síntomas nos golpean, lo que empezamos a experimentar es frustración. Empezamos a sentirnos frustrados. Hay millones de cristianos frustrados. No son felices, no disfrutan el Evangelio de Jesucristo, no disfrutan el poder del Espíritu Santo, no disfrutan la alabanza en la iglesia, no disfrutan la oración, no disfrutan el estar juntos como hermanos, no disfrutan leer la bendita, deliciosa, poderosa palabra de Dios. No disfrutan. Cogen la Biblia, duermen sobre ella, babeas Isaías 45. ¿Sí? Frustrados, llenos de presiones internas. No viven la vida abundante, no viven la vida victoriosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el problema está porque están viviendo en su propia fuerza, están controlando su propia vida. Y eso no termina ahí, mire, sigue, el asunto sigue. Y es que cuando uno se siente frustrado, la reacción natural humana, como uno reacciona, es que hostilidad. ¿Está claro? Cuando yo me siento acá adentro frustrado, la forma como yo reacciono hacia los demás es hostilidad. Entonces estoy bravo. Entonces le dice la mamá a los hijos, su papá está bravo, llegó bravo hoy del trabajo, ¿cierto? Y llega la esposa, mi hijo, le dice esta sopita, esa sopa es la que menos me gusta, usted sabe por qué me da esa porquería, esa sopa. Tiene que explotar. Viene bravo con el jefe y explota con la sopa. ¿Claro? Porque tiene que, esa hostilidad tiene que sacarla, manifestarla de alguna manera. Por eso allá afuera hay bombas de tiempo, ¿cierto? Hay gente en la calle que usted, mejor dicho, ¡pi! Le pita y se baja del carro. ¿Qué? Te regalo un pito, triple catre, no sé qué.
Y uno viene el timón, no, señor, disculpe. Fue que pité sin querer, ¿cierto? Se me fue la mano. Porque hay gente que anda con una hostilidad, ¿está claro? Están llenos de ira, de enojo. Cuando uno esa hostilidad no la saca de alguna manera, ¿cierto? No la exterioriza, pues se la come toda. Y oiga bien, cuando uno se come toda esa hostilidad, ¿sabe qué pasa? Esa hostilidad le afecta a uno su propia mente y sus propias emociones. Entonces, en la mente, mire lo que hace la hostilidad reprimida, lo que yo llamo la ira congelada. Por eso, bendito sea Dios, que en Efesios 4 dice, no se enojen. ¿Cierto que dice así? Efesios 4 dice así, no se enojen. No, mentiras. Efesios 4 dice, aírense, enójense, pero no peguen. Gracias a Dios que uno se puede enojar. ¿Está claro? Gracias a Dios que yo me puedo enojar. Y no le pido perdón a nadie por enojarme, yo me puedo enojar. Punto. Dios me da permiso de enojarme. Es que si no me enfermo, ¿está claro? Los cristianos creen que porque son cristianos, yo no me puedo enojar. Yo tengo que ser una ovejita todo el tiempo. El compañero en el colegio me entierra el lápiz y yo tengo que decir, ay, amén. ¿Sí? El jefe me trata como un trapo y yo tengo que decirle, gloria al Señor. Yo me puedo enojar. Bendito sea Dios que yo tengo ese escape. ¿Saben cómo normalmente yo escapo? Golpeando algo. Yo tengo que golpear algo. Cuando ya estoy, digamos, ¿me hago entender? Cuando ya estoy que no aguanto, cuando soy como una, ¿cómo se llama? Una olla a presión, yo tengo que coger a patadas algo, lo primero que atraviese por ahí, el gato o lo que sea, ¿sí? El perro, lo que sea, no mentira, yo el perro ni nada de eso. Pero yo aprendí, ¿entienden? Aprendí a descargar mi ira sobre algo que no le haga daño a nadie. ¿Está claro? Puedo coger una almohada, puños, pata, lo que sea. Otra cosa que hago es que, por ejemplo, me meto en el garaje y yo, por lo general, la mayor presión que siento, realmente, les digo sinceramente, es cuando tengo un ataque satánico, ¿sí? Cuando Satanás me está oprimiendo. Yo sé cuándo Satanás me está oprimiendo y a veces créanme que ese desgraciado friega y friega y friega y friega y uno soporta y soporta y soporta, pero llega un momento en que está bien. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me meto en el garaje, en algún lugar así, y empiezo a pelear con él, ¿sí? A decirle desgraciado. He llegado a punto de decir, bueno, aparecete aquí, ¿sí? Aparecete y nos matamos aquí a golpes, después a machete, lo que quieras, pero aparecete, inmundo, ¿sí? Desgraciado, rata inmunda. Te aprovechas de que sos un espíritu, ¿por qué no das la cara? Vos no sos mi hombre, vos una loca, así le digo. Una niña, lo que vos sos, ¿sí? Te aprovechas de que sos un espíritu y me venís a oprimir. ¿Por qué no te apareces? Cobarde, lo que sos es un cobarde. Y le digo lo que más me gusta decir y lo que más es que le duele en el alma. Uy, se va pero piedra y derrotado. Estás vencido, payaso, le digo. Vos estás vencido, vos sos un payaso. Vos sabés que estás derrotado. ¿Qué me venís a mí aquí a levantarme la cara y levantarme la voz? Pedazo de hormiga, vení para pisarte la cabeza inmunda de una vez. O sea, oh, qué rico, qué rico. Me desquito con el diablo, no con mi esposa, no con mis hijos, ¿me hago entender? No con la sopa, no con el cuadro, sino esta casa me mantendría con los bombillos rotos y ese letrero de eso ya estaría ahí choneto y la cámara rota, quizá. Porque yo necesito explotar de esa manera. Ahora, no es que explote cada rato, ¿no? Ahí está mi esposa de testigo, ¿cierto? No es que explote cada rato, pero a veces necesito explotar. Y como digo, le doy gracias a Dios que Él puso ese versículo, enójense, ¿claro? Pero no pequen, no dejen que el enojo se vuelva amargura, resentimiento, deseo de venganza o algo parecido, ¿claro? Ahora, la oración también, digamos, evita esa explosión. Cuando tú ya sabes lo que está pasando, si vas y oras, ¿cierto? Te metes en oración. Otra cosa que hago, digamos, es alabar. Me pongo a cantar. ¿Amén? Y la hostilidad se va. Y la frustración se va. ¿Entendemos eso? Pon música de alabanza en tu casa. Llénala de alabanza en tu casa. Y apréndete canciones cristianas, se canta. Otro recurso que uses es orar en lenguas. Orar en lenguas es muy vital, es muy importante. Cuando estás sintiendo
la olla a presión, está claro que ya vas a explotar, que vas a estallar, que estás emocionalmente, digamos, cargado, comienza a orar en lenguas, a hablar en lenguas, a cantar en lenguas del Espíritu. Inmediatamente Jesús toma el control y tú feliz y tú tranquilo, ¿cierto, Luis? Como dicen allá, ¿no? Bueno, muy bien. Mire, mente, ¿qué pasa con la mente? Rápidamente, vamos a terminar. Con la mente sucede que la persona que guarda toda esa hostilidad, su mente se afecta de tal manera que ella empieza a buscar un escape a esa hostilidad que no está sacando. Entonces la persona comienza a fantasear. Ahora, fantasear es bueno, ¿está claro? Hasta cierto nivel. ¿En qué sentido? Es decir, hay que usar la imaginación creativa. Por ejemplo, si usted está tensionado, está cansado, ha trabajado mucho y las vacaciones todavía están por allá 6 meses, ¿cierto? Usted puede, ¿cierto?, cerrar sus ojos y empezar a sentir, a pensar que ya está en Cartagena, o que ya está en San Andrés, ¿cierto? O que está en unas playas en Miami, o que está en Suiza, si le gusta Suiza, ¿está claro? Usted puede con su imaginación ir, viajar a cualquier parte del mundo. Y usted empieza simplemente a soñar que está allá y que está dentro del mar y que está en una hamaca, allá en la sombra, tomándose una piña colada bien sabrosa o algo así. ¿Me hago entender? Usted puede fantasear. Y eso es bueno, y eso es un recurso que Dios nos ha dado también a los seres humanos, poder soñar. Pero cuando una persona sueña y sueña y sueña y sueña y sueña y sueña, ya eso es malo. Porque puede llegar a ser esquizofrénico. El esquizofrénico es una persona que, buscando escapar de la realidad, comenzó a soñar tanto y tanto y tanto y tanto que terminó creyéndose el sueño. Y la persona llega al punto en que el sueño se convierte en su realidad. Y por eso usted puede encontrar en un manicomio, usted puede encontrar a quién. Napoleón Bonaparte, mucho gusto, soy Napoleón Bonaparte, señora. ¿Sí? Y el tipo se cree Napoleón, seguro. ¿Qué le pasó? Su mente estalló, su mente no aguantó la presión, la hostilidad retenida, la ira retenida, el enojo, la amargura, la frustración. La mente explotó. El tipo, entonces dice la persona, ay, ¿esa persona qué? Se volvió loco, se volvió loca. ¿Qué le pasó? Toda esa presión interna y toda esa presión externa, al fin como olla a presión estalló la persona, y su psiquis y su mente ya no es normal, ya no es natural. Ahora es un esquizofrénico, por ejemplo, ¿cierto? De la fantasía se puede pasar a la esquizofrenia y también se puede sufrir paranoia. Yo sufrí esto, paranoia. Paranoia es complejo de persecución. Sentir que la gente te está rechazando, que te están atacando. Mi culpa por las drogas, ¿cierto?, me llevó a ser paranoico, a sentirme demasiado inseguro. Yo tenía miedo de salir a la calle, me daba miedo salir a la calle. Salir a la tienda, a la esquina, era un suplicio salir a la tienda, a la esquina. Porque mientras yo iba hacia la tienda, yo oía que los vecinos me gritaban, marihuanero, antisocial, ¿sí? Me gritaban cosas pues que me hacían sentir más culpable. Y yo llegaba a la tienda a comprar y las personas que estaban ahí, yo las veía cuchicheando contra mí, estaban hablando de mí. Y no estaban hablando de mí, está claro, yo estaba creyendo en mi mente que estaban hablando de mí. Entonces, a veces inclusive, me acuerdo una vez viniendo de Medellín, venía de la costa, desde Barranquilla, pasé por Medellín hasta Cali, y en el bus de Medellín venían unas personas atrás en un bus, de esos intermunicipal, y yo en ese tiempo fumaba marihuana y todo, y venía pues, mejor dicho, más loco, volando en ese bus, ¿cierto? Mirando por él, y yo estaba oyendo que las personas de atrás se estaban burlando de mí, y me gritaban cosas y me decían cosas. No me aguanté, me paré y encuellé al primero que encontré allá atrás y lo agarré y lo estaba ahorcando. Y la gente empezó a gritar y pararon el bus. Y entonces, ¿qué pasa? Este tipo está drogado, es un loco. Mire, bájenlo. Me bajaron del bus y me quedé en una carretera ahí entre Medellín y Cali. Y cuando me acuerdo muy bien, y todo el mundo mirando por la ventana así como, ¿cierto? Eso es terrible, uno se siente como una porquería, como una cucaracha. Y obviamente, pero sí me estaban hablando contra mí, o era que yo me lo estoy imaginando. A partir de ese momento empecé a pensar,
yo me estoy volviendo loco. Y entonces vino un miedo terrible, me estoy volviendo loco, me voy a volver loco, voy a terminar en un manicomio ahí, ¿cierto? Soy Tarzán o Chita o qué sé yo, ¿cierto? Y eso fue terrible, y el diablo empezó a jugar con mi mente, con el temor. Te vas a volver loco. Y luego vino otra voz: mátate, suicídate, tú no debes vivir más. Y empecé a pensar en suicidio. Gracias a Dios ahí se apareció Cristo. 20 de mayo de 1974, Jesús vino a mi cuarto y me dijo: yo estoy aquí, ya no temas más. Y me salvó. Amén. Me salvó. Salvó mi mente, salvó mi alma, salvó mis emociones, salvó mi vida. Yo estoy aquí porque Él me salvó, no es ninguna otra razón. Solo porque Él me salvó estoy aquí parado frente a usted. Y cambió mi vida completamente. Hoy puedo decir que vivo una vida gozosa, de paz, de victoria. Realmente la experimento. Todos los días la experimento. Una vida de bendición. Porque Él me da esa vida, ¿ven? No soy yo, es Él. Él lo hace y Él lo hace con usted también. Ahora, ¿qué pasa en las emociones? También aquí hay obsesiones, ¿no? Pensamientos obsesivos. Lo que les decía, ¿cierto? De creer que la gente me ataca, habla de mí, habla a mis espaldas. Esos son pensamientos obsesivos y hay muchos tipos de esos pensamientos. Y en las emociones, la hostilidad reprimida produce depresión y ansiedad. Depresión y ansiedad. ¿Y qué pasa con la depresión y la ansiedad cuando ya empujan demasiado en la psiquis de la persona? Que finalmente esa depresión y esa ansiedad buscan salir por algún lugar, ¿ok? Por algún lugar y somatizan. Entonces se llaman enfermedades psicosomáticas, es decir, están en la psiquis, en el alma, pero se manifiestan en el soma, en el cuerpo. Y los médicos dicen que del 60 al 80% de las personas que visitan a un médico en una EPS, lo que sea, del 60 al 80%, la raíz de esas enfermedades está en el alma. Por eso muchos médicos, inclusive, y pasa en la EPS, que usted no se extrañe si se lo van a decir algún día, el médico dice: lo voy a referir a un psiquiatra, ¿cierto? O lo voy a mandar al psicólogo. Y usted dice: pero yo no estoy loco. ¿Cómo así que el psiquiatra? No, es que necesita no estar loco para ir al psicólogo o al psiquiatra, porque la raíz de su dolencia es emocional. Le hacen todos los exámenes físicos y no le encuentran nada. Entonces el médico dice: no, usted tiene mucho estrés, usted está muy preocupado. ¿Le suena la palabra estrés? Todos andamos hoy en día estresados, todos los seres humanos andamos estresadísimos. Si yo tengo 5 chats, estoy estresadísimo. Porque es que tengo que atender tanto chat, ¿cierto? Tanto chat, tanto chat, tanto chat. Sálgase del chat si está muy estresado. ¿Para qué está pendiente de esa bobada? ¿Me hago entender? Si hay algún chat que le deje algo bueno, como el de Ríos de Agua Viva, que le da palabra y lo que sea. Pero el otro chat, que el chiste, que la bobada, que la viejita, que el viejito, que el pajarito, que el perrito, no pierda tiempo en eso. Sinceramente. ¿Y saben qué hay que hacer con el celular? Conscientemente hay que apagarlo, muchas veces, para afuera, para poder hablar con la familia, para poder salir a pasear, para poder hablar con la familia, porque ahora estamos todos en la casa, ¿sí o no? Todos en la casa ahí, que el televisor prendido ahí, bla 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 bla, que no se calla nunca ese aparato, ¿sí o no? Bla 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 bla, todo el tiempo es el loro ahí hablando, el televisor, y las personas con el WhatsApp, los 4 ahí sentados, la familia. ¿Cierto? Esa es la familia moderna. Y entonces el estrés, porque por ahí le mandan: ay, mira cómo ese camión, cómo lo estripó la cabeza, mira, no, qué cosa tan horrible. Y mira el video de Isis, ve, ay, cómo los decapitaron, no, qué maldad. ¿Para qué de toda porquería? Se va a enfermar, ¿no? Claro. Entonces elija lo bueno, elija lo sano, elija lo inteligente. Realmente tome acción, sea dueño de su propia vida, de su tiempo y de las cosas que lo edifican, y entréguele el control a Cristo. Amén. Entréguele el control a Cristo. ¿Sabe por qué? Mire, en el cuerpo, pues ni para qué les digo, ¿no?
dolor de cabeza, estómago nervioso, úlceras, urticarias, erupciones de la piel, alergias, asma, algunas artritis, colon hepático, palpitaciones, histeria severa, enfermedades respiratorias, pulgas, garrapatas, de todo. ¿Sí? Hay de todo como en botica. Pero ¿cuál es el problema? El yo en el control de la vida. Quiero decirte esta noche, a ti que has venido aquí hoy, ¿sabes cuál es tu problema? Que tú estás controlando tu propia vida y no estás dejando que Cristo lo haga. Ese es tu problema. Todo lo demás son síntomas de esa raíz. Amén. Así que hay una terapia. Mira lo que dice el Señor, que debes hacer y que debo hacer yo también. Cómo manejar estas necesidades de la psiquis. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, detente un momentico allí nada más y piensa, escucha lo que Él te está ofreciendo. ¿Qué te está ofreciendo? Su paz, la paz de Él. Te pregunto, ¿hay paz en el corazón de Dios? ¿Hay paz en el corazón de Cristo? Quiero decirte, es una paz sobrenatural. ¿Y sabes qué dice Dios? La tengo lista para dártela toda. Quiero que experimentes mi paz. No quiero que estés angustiado, no quiero que estés afanoso, no quiero que estés estresado, no quiero que estés subiendo por las paredes de la desesperación y de la angustia. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te amo. Yo quiero que de verdad tú experimentes la paz que yo tengo. Si tú me la pides, yo te la doy. Y por eso puse mi Espíritu Santo dentro de ti. Para eso puse mi Espíritu en ti. Para que puedas experimentar la paz que yo tengo. Mi propia paz. Y esa paz es real. Y oye lo que dice. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque es sobrenatural. Guardará ¿qué? Sus corazones, o sea, tu vida psíquica, tu vida emocional y sus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa paz de Dios lo deja uno tranquilito, ¿cierto? No hay que tomar pastillas para dormir, no hay que tomar tranquilizantes, no hay que ir a que el veterinario le ponga un sedante a uno, no. ¿Entiendes eso? Es una paz que te llena el alma, te llena la mente, te llena el corazón. Y se puede estar cayendo la casa alrededor tuyo y tú estás tranquilo. Es la paz de Dios, la paz de Dios. No estamos hablando aquí de una cosa psicológica, de una terapia, ¿sí? De sentarse en posición del otro. ¿Sí? No, estamos hablando de cosas humanas, de cosas que los hombres inventan, que puede que funcionen de alguna forma, pero no hay como la paz de Dios. Eso es espectacular. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo. Entonces yo quiero que tú digas, en Cristo yo tengo paz, en Cristo yo tengo gozo, en Cristo estoy sano, en Cristo soy feliz, en Cristo me levanto y puedo cantar, en Cristo puedo estar lleno de amor, en Cristo puedo perdonar cualquier cosa, en Cristo puedo pasar por alto cualquier falta que cometan cualquiera que está a mi alrededor. Amén. En Cristo puedo aceptar a las personas tal como son. Todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Pero eso hay que creérselo y hay que decirlo, hay que declararlo y hay que vivirlo. Eso es terapia de parte de Dios. Y finalmente, mira este versículo: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces puedes tomar esa palabra que le crees a Dios y tú puedes decir: tú, mi Dios, me suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, me falta para el arriendo este mes. Yo declaro que tú me suples lo que me falta para el arriendo en tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, la nevera está vacía, parece un acuario, solo agua y luz. Yo declaro que en Cristo Jesús, Señor, tú suples para mi nevera. Y no le dé pena, no le dé miedo, no le dé miedo recibir. Usted tiene un papá
súper, ultra millonario y poderoso. Y dígalo, en el nombre de Jesús, Padre, yo declaro que tú llenas mi nevera. En el nombre de Jesús, yo lo creo, Señor. Créelo. Para el que cree, todo es posible. Y para Dios, nada es imposible. Hasta lo más loco que usted se imagine, Dios lo puede hacer en su favor. Porque Él no está limitado por nada. Pero ¿sabe qué necesita Dios? Que le creamos. Que le creamos realmente. Él anhela que le creamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Conclusión: Cristo en el centro de mi vida es la clave de la vida abundante. Él suplirá todo lo que me falta. Todo lo que me falta. Usted solo tiene que creerlo. Creerlo. Y Dios le dará dirección. Dios le mostrará qué debe hacer, a dónde ir o a dónde no ir y qué no hacer también. Pero Dios va a responder a su necesidad, va a suplir su necesidad, sea del alma, sea del cuerpo, o sea, digamos, de las cosas externas, el trabajo, el alimento, lo que sea. Dios va a suplir realmente, promete hacerlo. Y Él tiene, allá en el cielo, créame, tiene almacenes y almacenes y hangares y hangares y hangares llenos de todo lo que Él quiere darle a usted y a sus hijos. Él no está en escaso. Usted no puede decirle: Padre, yo necesito que suplas para mis necesidades de este mes. Y él va a decir: uy, hermano, por acá estamos en crisis. Por acá, usted no ha visto las noticias, usted no sabe que en el cielo estamos en crisis. ¿Sí? No, Dios no está en crisis. Cristo no está en crisis, amén. Y acuérdese, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y diga: yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Amén. Así que pongámonos en pie y digamos esto que dice allí. Declarémoslo, declaremos esa conclusión, hagámoslo nuestro. Dígale: Cristo en el centro de mi vida es la clave de la vida abundante. Él suplirá todo lo que me falta. Cristo en el centro de mi vida es la clave de la vida abundante. Él suplirá todo lo que me hace falta. Otra vez: Cristo en el centro de mi vida es la clave de la vida abundante. Él suplirá todo lo que me hace falta. Dígalo al que está al lado: Él te suplirá todo. Él te suplirá todo. Él te suplirá todo. Él lo hará. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por habernos dado tu palabra, Señor, en la que podemos apoyarnos, en la que podemos fortalecernos, en la que podemos gozarnos y alegrarnos, porque tu palabra, Señor, es verdad. Es más firme que los mismos cielos y la misma tierra en la que ahora estamos, Señor. Y para ti, Padre, nada es imposible. Tú puedes suplir todas mis necesidades, cualquiera que ellas sean, Señor. Mis necesidades espirituales, mis necesidades psicológicas, mis necesidades mentales, mis necesidades emocionales y del alma, Señor. Tú puedes suplir las necesidades de mi cuerpo. Tú suples aún el pan de cada día, Señor. Puedo esperar y puedo confiar en ti, porque eres mi Padre. Me amas, me has perdonado, me has aceptado, me has recibido como tu hijo. Has puesto tu mano sobre mí y me has bendecido con abundancia y sobreabundancia. Abre mis ojos, Señor, para que yo pueda verte con claridad. Abre mis ojos para que yo pueda entender lo que tú ya me diste en Cristo Jesús. Abre mis ojos, Señor, para que pueda caminar en la luz, en la dirección que tú me das, para que Cristo ocupe el centro de mi vida y yo pueda ser lleno de toda la plenitud de tu amor, de tu sabiduría, de tu gracia y de tu poder. Dígale: Señor, hoy recibo por medio de la fe la vida en abundancia que tú me ofreces.
la tomo, Señor, la recibo en tu nombre, Señor Jesús. Declaro que la vida tuya actúa dentro de mi espíritu, dentro de mi alma, dentro de mi mente, dentro de mi corazón. Tu vida, Jesús, actúa en mis pensamientos, en mis emociones, en mi voluntad. Y tu poder, Señor, actúa en mi cuerpo, sanándolo de toda dolencia, de todo síntoma, de toda cosa, Señor, que ha dejado la angustia, el temor, el estrés, la ansiedad, la depresión, los complejos o cualquier desorden en mi alma. Declaro, Señor, que tú me estás limpiando ahora mismo, Señor. Que tú me estás sanando ahora mismo, Señor. Tu preciosa sangre me limpia de toda falta, de toda debilidad, de toda mala actitud, de toda mala palabra, de todo mal pensamiento, de toda mala acción, de todo pecado. Tu sangre, Jesús, me limpia, me lava y me deja absolutamente limpio ante tus ojos, Señor, y libre para experimentar la vida en abundancia. Y tú, Señor, estás sanando también mis dudas, mis miedos, mis temores los estás echando fuera, Señor. Tú, bendito Rey, estás tomando poder, autoridad sobre mi mente y estás sacando de allí todo pensamiento destructivo, todo pensamiento negativo, todo pensamiento de temor, todo pensamiento que el enemigo haya podido sembrar en mi mente o en mi corazón, aun cuando era un niño, Señor, cuando era un adolescente o un joven, o aún ahora en esta vida que tengo, Señor. Gracias porque tú me libras del mal y me libras del maligno por tu poder y por tu gracia, por tu Espíritu, Señor, que es poderoso y que vive dentro de mí. Me apropio por la fe de tu gracia y de tu perdón, Señor. Gracias porque tú perdonaste todos mis pecados, Señor, todas mis faltas, y tú me liberas y me limpias de toda culpa, Señor, de culpa real y de culpa imaginaria. Me declaro libre en el poderoso nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú tomas mis dudas, mis preocupaciones, mis temores y los conviertes en herramientas poderosas para formar el carácter de Cristo en mí. En el nombre de Jesús, echo fuera en tu nombre todo temor de mi corazón, toda duda fuera la echo de mi mente, Señor. Todo pensamiento inadecuado, todo pensamiento de inferioridad, toda imagen negativa de mí mismo, Señor, la echo fuera en el nombre de Jesús. Me lleno de tu mente, Señor, me lleno de tus sentimientos, Señor, y me lleno de tu poder en el Espíritu. Gracias porque tú estás vivo y no solamente has muerto por mí, sino que ahora vives en mí y a través de mí. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres real. Gracias porque no estoy solo, no estoy sola. Tú estás aquí hoy y ahora dentro de mí, cuidando de mí, enseñándome y formándome.